Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con CEOs. Yo soy Daniel Mesa, CEO de Actimo América, y nuestro invitado de hoy es Christian Fischer. Fischer se escribe Fischer. Christian es fundador y CEO de Corporación Arium. Arium, por si no la conocen, es un grupo de empresas especializada en distribución de productos de consumo masivo. En solo 5 años se convirtió en una de las empresas de distribución más grandes de Guatemala y emplea a más de 1,400 personas. Cristian también es el presidente de la junta directiva de United Way, Guatemala, donde busca con su equipo resolver los problemas de desnutrición crónica en el país de Guatemala. Y el año pasado, con su equipo, hicieron una campaña llamada Amor en Caja, en donde le entregaron más de 8 millones de víveres a personas necesitadas, convirtiéndose en la campaña privada más grande del país. Muchas gracias por estar aquí, Cristian. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. También ayer nos enteramos de que hoy es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños y qué gusto tenerte aquí y tal vez darte un espacio para que nos puedas contar un poco de tu trayectoria y justo por ahí me gustaría empezar. Tal vez nos puedes contar un poco sobre cuál, cuál ha sido tu camino, qué momentos han sido pivotales o importantes que te llevaron a ser la persona que eres hoy y que Arium sea lo que es hoy, donde tú quieras comenzar. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí buen arranque de los 40, teniendo esta oportunidad con ustedes. Bueno, un poquito de mi trayectoria y qué hizo hacerlo lo que estoy haciendo hoy. Te diría yo, lo primero arranca desde casa. Te diría yo, mis papás siempre fueron un ejemplo, pero especialmente siempre buscaron de que yo tuviera la independencia de definir qué quería hacer, tanto en deportes, en el colegio nunca ayudaban, era un tema de tú lo tenés que hacer, tú lo tenés que hacer, se puede, etc. Ujú. Y así arrancamos. Yo te soy sincero, cuando salí del colegio no sabía ni qué quería hacer. Yo quería probablemente ser ingeniero como mi papá, pero al final de cuentas me di cuenta que no era eso para mí. Siempre tuve un espíritu emprendedor en el fondo desde pequeño. O sea, te digo, coleccionaba cartas y las vendía y así, de hecho lo sigo haciendo hasta ahorita, ¿verdad? Ya de aquí atrás puedes ver unas, Ujú. tengo deportes y todo eso, entonces eso siempre lo tuve. Yo entré al Amarro a administración de empresas y tuve la dicha de no solo poder estar en esa universidad, sino de poder, más allá de las clases, platicar con los profesores, tener almuerzos para discutir y debatir, etcétera, etcétera, con el Muso Ayao, que en paz que descanse, todavía estaba ahí. Y eso me abrió mucho la mente a poder soñar, ¿verdad? Y tenía un grupo de amigos en la universidad que para mí es súper importante la amistad del grupo con el que trabajas, con el que estudias, etcétera, que nos retábamos mutuamente, ¿verdad? Así fue como pasamos toda la universidad participando en las organizaciones y todo. Y tenía que decidir a dónde tenía que ir a trabajar y tenía dos opciones. O me iba tenía la opción de Ambev, que en esa época estaba de moda la cerveza que había entrado y todo ese tema. Y por el otro lado tenía Procter Gamble, que me habían ofrecido trabajo en mercadeo. Eh, Tuve la dicha de escoger Procter Gamble. Probablemente en esa edad todos decían, pero ¿qué estás haciendo? ¿Vas a ir a vender detergentes versus ir a la cerveza y ese mundo? Pero al final hablé con gente mayor a mí para que me diera un guidance y me hicieron pensar un poquito en el largo plazo, que es algo que no es normal, ¿verdad? Ujú. Entré en Procter, tuve una carrera de 12 años ahí.
En el in-between de Procter lanzamos en Guatemala, en lo que estaba trabajando con otros 2 amigos en las noches, una empresa que era como el Netflix en Guatemala, que se llamaba GoMovie.com, en donde por 99 quetzales al mes tenías películas en delivery DVDs. Desgraciadamente no funcionó porque aquí la gente consumía mucho piratería, que no lo vimos en el mercado, pero nos dejó muchísimos aprendizajes de e-commerce hace 20 años, ¿verdad? Entonces, Tú empezaste este GoMovie con sí, tu... nosotros lo empezamos, Wow. página de internet, a negociar con las casas, a comprar lotes de películas todo el tiempo, entrega en el mismo día, call center, todo. Fue una locura porque trabajaba durante el día en Procter y en la noche me iba con ellos y súper súper enriquecedor, te digo yo, tener fracasos, ¿verdad? Sí. Porque para nosotros fue un fracaso porque no dimos el mercado. O sea, tú pensabas que por lo menos ibas a encontrar 5,000 familias que iban a consumirte cuando en esa época vos mirabas gente vendiendo piratería en la calle por todos lados, ¿verdad? Entonces, y el Internet no estaba tan avanzada como para tener streaming services en el país. Y las productoras no estaban viendo el tema de streaming, sino solo en Estados Unidos. Entonces, nos funcionó muchísimo para entender e-commerce y para atender al cliente, y es un cliente muy exigente, ¿verdad? Porque o sea, quieren ver la película allá y que le entregues y todo, y manejar todo el tema logístico de inventarios, del delivery, tracking, a qué hora les va a llegar, etcétera. Eso nos funcionó muchísimo. Sí funcionó, digamos, toda la mecánica, pero el volumen no estaba, entonces decidimos cerrarlo. Pero te diría yo que fue el primer taste que tuve de entrepreneurship, y creo que en entrepreneurship esa mentalidad la tenés que tener, y no solo, digamos, en esa parte, digamos, trabajando en Procter, también si algo diferenció mi performance y cómo me miraba la gente era que trabajaba como emprendedor ahí, como que si fuera dueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que no solo tenés que ver en empresas grandes, normalmente te ponen a ver una cosa muy pequeña, ¿verdad? Tu pedacito, y la gente, si hace bien su pedacito y entrega los KPIs, lo van promoviendo y subiendo, etcétera, pero no se sale de su cuadrado, ¿verdad? A mí me encantaba meterme de chute es curioso, a aprender, digamos, de otras funciones. Me quedaba en reuniones y tenía el tiempo, escuchaba y ponía atención cuando alguien más de otra función o país o marca estaba hablando, y no hacía el típico que la gente se pone a trabajar en la computadora de una manera egoísta. Eso me sirvió mucho a aprender de todo, ¿verdad? Y de ahí, durante la carrera ahí, pedía cambios de funciones para ir aprendiendo cómo funcionaba una empresa completa tan grande, ¿verdad? Porque es una tremenda escuela, no solo de mercadeo, sino de procesos, de ventas, de finanzas. Entonces, eso me sirvió muchísimo. Y solo para tener el panorama completo, cuánto tiempo duró esta etapa de GoMovie? Mira, GoMovie nos duró la etapa desde que arrancamos con la idea y la ejecución. Estuvimos como 2 años con GoMovie al aire, ¿verdad? Sí. Lanzamos campaña de mercadeo, porque yo miraba mercadeo, entonces me encargaba de eso. Nos ganamos un EFI Sí. con la campaña y todo esto. Es súper apasionante, pero te diría yo que no vimos el mercado y no vimos en ese momento, creo yo, la capacidad de un país como Guatemala de poderse pasar a streaming services por las negociaciones que tenés que hacer. Creo que hoy en día, 15, 20 años, ya no me recuerdo ni cuántos años, hace, ¿qué te diría yo? 17 años o 18 años después, ya un país como Guatemala ya no hay tantas barreras digitales como para hacer algo, una aplicación o algo que antes era muy difícil. Te diría, hoy tenemos buenos programadores, tenemos mucho más acceso a negociación, y ya las barreras nacionales o fronterizas ya no existen, ¿verdad? Entonces, creo que la generación de hoy está en otro mundo que a mí me hubiera gustado estar hace 15, 20 años, ¿verdad? Sí.
Pues, pero 2 años es mucho tiempo. O sea, cuando tú estás ahí viendo pues cómo se ve la predicción de flujo de caja y viendo las predicciones de cuántos clientes tenés que tener para llegar al break-even, 2 años es mucho tiempo. Sí, mira, y yo te diría que estábamos muy cercanos al break-even, le tuvimos que meter plata. En esa época, o sea, me recuerdo que ahí saqué mi primer préstamo. Ajá. Total, entre los tres socios sacamos 3 préstamos, cada uno separados, y la mantuvimos al flote. O sea, se perdió plata, no mucha, ¿verdad? Para mí en esa época era muchísima plata, te diría yo, Sí. como tal. Pero al final estábamos convencidos que sí se podía hacer, ¿verdad? La decisión de salida fue cuando nos topamos con barreras que están más allá de nuestro alcance en el país, Sí. porque teníamos que evolucionar y no lo logramos. Entonces, al final fue un cierre en donde aprendimos muchísimo y no perdimos lo que pudimos haber perdido, porque al final encontramos la creatividad de agregarle nuevos productos, alimentos, entregábamos alimentos y cosas así. Ujú. Complementaba el tema de películas, ¿verdad? Y así fue como lo manejamos, ¿verdad? Buenísimo. Eh, Fascinante. Y, ok, entonces ya no fluyó GoMovie y seguiste trabajando en Procter Gamble. Eso fue más o Sí, menos ahí a en la Procter, mitad de tu trayectoria. después de eso, yo estaba en Guatemala. Me voy con ellos yo pasé ahí 12 años, ¿verdad? Me fui con ellos a Panamá a ver Latinoamérica. eh, y ya estás a la par de los regionales y los globales, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo decidí no salir de la región de Centroamérica. Me quedé siempre en la región de distribuidores, porque mi objetivo no era quedarme ahí 30, 40 años de carrera en una multinacional como gitano. Para serte Ujú, sincero, no era lo que yo quería de vida. ujú, Creo que en la etapa de vida, esos primeros 10, 12 años, es donde tú te puedes dar el lujo de viajar 3 semanas al mes, estar poco en casa, 2 horas de trabajo o más, conectado todo el tiempo, presión por el volumen, por deliverables y todo. Es la mejor época para hacerlo. Pero yo quería estar en países que parecían mucho a Guatemala y a Centroamérica, porque mi sueño sí era en algún momento poner algo propio, y tenía que estar aprendiendo sobre algo que era más cercano a la realidad que yo quería tener en el largo plazo, ¿verdad? sí. Entonces, yo sí tenía el sueño de regresar. Eh, Estuve viendo mercadeo, luego trade marketing, y al final pedí cambiarme a ventas, que eso no sucede ahí mucho, porque mercadeo es visto como digamos, si tú hay empresas, digamos, si entras a un banco, quieres entrar a algo relacionado con finanzas. Si Sí, entras sí. aquí, tú quieres entrar a branding, ¿verdad? Eso se inventaron el soap opera, pues. O sea, ellos hablan mercadeo, ¿verdad? Entonces, yo pedí cambiar a ventas, porque ventas en Centroamérica, lo cool es de que vos, como la cabeza de ventas en un país, una región, sos como el GM, ¿verdad? Entonces, tenés acceso a poder ver mucho más información y a ver más funciones, porque estás manejando el país. Regresé a Guatemala y manejaba Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Ujú. y trabajaba con distribuidores, ¿verdad? Y cuando iba con distribuidores, obviamente me metía a entender todo, o sea, lo bueno, lo malo, a comparar con benchmarks, inclusive de otras regiones. Para que te veas una idea, en Procter aprendí que los mejores distribuidores del mundo están en el Medio Oriente, ¿verdad? ¿Así? Eh, y uno dice, ¿cómo puede ser en el Medio Oriente? Al final, si tú ves la historia, cuando tuvieron todo el tema de guerras y todo este tema, muchas multinacionales decidieron sacar sus operaciones propias de estos territorios, ¿verdad? Y los países árabes que tenían mucha plata y tenían mucha gente capacitada, y la mayoría de la gente que trabaja en las multinacionales son locales, los absorbieron empresas locales que se convirtieron en distribuidores completos,
en donde eran dueños de la empresa que compra los medios, las agencias de publicidad, la logística, los que hacen las mediciones, etcétera, bajo el mismo consorcio, con la idea de ofrecerle un servicio completo a las multinacionales en países como en el Medio Oriente, en donde tú manejas la marca como que si fuera tuya y vas a hacer el trabajo como si la multinacional estuviera presente haciendo todo, ¿verdad? Que normalmente la costumbre en Latinoamérica es que el distribuidor es un proveedor logístico en Sí. donde no hace más que entregar en el back, en la bodega del back de la tienda, y a veces ni la ejecución la ven, ¿verdad? Entonces, el Medio Oriente sí se encargó de hacerlo muy bien, y en lugares como Irak y todo esto están los mejores distribuidores del mundo, ¿verdad? Que hacen todo el trabajo, ¿verdad? Y obviamente tenían a toda la gente de las multinacionales en la distribuidora con muy buena calidad de gente, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto importante. O sea, si tú no tienes un buen equipo, nada funciona. Entonces, al final eso estuve aprendiendo en las últimas etapas, y cuando me tocó ver el go-to-market de Guatemala, y me di cuenta que en Guatemala lo que habían multinacionales, pero también habían distribuidores locales que estaban muy enfocados en supermercados y en mayoristas, ¿verdad? Ujú. Que eso no es distribuir, ¿verdad? Eso es negociaciones con key accounts y entrega logística sencilla. No había alguien que llegara a las... En Guatemala hay 150,000 puntos de venta, ¿verdad? Ujú. Las únicas empresas que en ese momento llegaban eran empresas de bebidas carbonatadas a la gran mayoría de las tiendas, pero del resto de tipo de productos no había. Entonces la gente se esfuerza, digamos una señora emprendedora, que son hasta abuelas, que son dueñas de una tienda, tienen que hacer el esfuerzo de ir al mayorista a visitar 8, 10 o 15 tiendas diferentes para poder surtir su tienda, porque no todos le llegan directo. Ahí estaba la gran oportunidad, y fue donde decidí renunciar a Procter y montar Arium, ¿verdad? Montar Sí. Arium y reaplicar un poquito lo que vi en el Medio Oriente. Sí, y qué bueno que estamos aterrizando en Arium, porque Arium es un caso de negocios extraordinario. Para los que nos escuchan, es en tan poco tiempo, en una industria en donde las barreras de entrada son tan altas, casi por cualquier definición, ¿verdad? O sea, es intensivo en CAPEX, asumo yo, tal vez me vas a corregir, es extremadamente complejo, son, como tú dices, 150,000 puntos de venta. Y ¿cómo, o sea, qué te hizo pensar que esto era posible, ¿verdad? O sea, el problema está claro. Las personas tenían que ir a los distintos mayoristas para todas las tiendas y resolver ese problema, ese last mile problema ellos mismos, y eso había que resolverlo. ¿Cómo, cómo pasó de solo ser un problema claro bueno, hagámoslo, esto se puede hacer y esto es lo que tenemos que hacer? Mira, lo primero es estar convencido de que ya sabes cómo hacerlo y cómo se tiene que hacer, cómo operar, digamos. Al final yo había operado distribuidores en mi experiencia pasada, eh, equipos propios también. Entonces el tema de cómo negociar, vender, hacer bien los pasos de la venta, cómo la logística, la caja, la ejecución en punto de venta, creo que sí sabía cómo hacerlo y sabía cómo conseguir el equipo para que juntos lo lográramos, no solo ejecutar en tiempo récord, sino hacer, ¿me entendés? Entonces, lo primero es, en mi caso, tenés que estar convencido de que lo sabes hacer, porque hay muchas veces que dices, se me ocurre una idea y no sabes absolutamente nada, y es válido también, y hay gente que le pega y se vuelven multimillonarios en sus entrepreneurships con algo que probablemente nunca habían hecho, porque no Ujú. todo es así. Pero en este caso era, yo lo pongo como ejemplo, como los deportistas de extremos mejores del mundo, ¿verdad? O sea, cualquier persona normal trata de hacer un mortal como esas personas lo hacen, y solo Ujú. el hecho de que su cuerpo y su mente y su alma les dicen, si lo haces te vas a pegar un trancazo, y probablemente se lo pegan y se lesionan, eh,
ya no lo van a volver a hacer y van a fracasar, ¿verdad? Necesitas prueba, 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 prueba antes y práctica y memoria muscular que te dice, no, tú sí lo puedes hacer y dale que no te vas a golpear, ¿verdad? Entonces, en mi caso, el haber pasado 12 años haciendo eso todo el tiempo Ujú, con dinero de alguien más y ujú, generando resultados, me permitió decir, esto sí se puede hacer en Guatemala, ¿verdad? Bueno, de ahí venía el tema de todo el CAPEX que hay que invertir, conseguir el capital. El sistema bancario de Guatemala no está hecho para un startup, ujú, ni para nada. O sea, aquí Guatemala está lleno de emprendedores, pero el sistema bancario no está ahí. Entonces tuvimos que arrancar con un banco de afuera y ujú, después nos bancarizamos localmente. Pero sí, yo te diría que lo primero es estar convencido que lo puedes operar y tener ujú, un buen equipo, ¿verdad? Es lo primero, lo primero. Y lo segundo, creo que ser un poquito, no te diría yo, todos nos decían que estábamos locos, ¿verdad? Pero yo creo que el- eso en parte es bueno, ¿verdad? Es salir un poquito de tu zona de confort y decir, sí se puede hacer y lo voy a hacer, ¿verdad? Porque si lo logras, es un all-in y lo vas a lograr y se requiere estar un poquito loco para probar cosas nuevas antes, ¿verdad? No te vas a quedar siempre en tu zona de confort y no vas a hacer grandes cambios en ningún lado, ¿verdad? Entonces, creo que el hecho de arrancar con una visión clara de qué teníamos que montar como estructura, porque en este negocio tienes que montar una estructura gigante, ¿verdad? Y es sí, un costo fijo enorme mensual que lo tienes que llenar. Eh, y luego venir y comenzar a llenar ese hotel que montaste poco a poco para que se vaya pagando con negociaciones y resultados, es la etapa alegre, ¿verdad? Porque estás todo el tiempo negociando con casas nuevas. Y lo otro que es interesantísimo es que tienes que tener mente abierta. Es uno de nuestros valores en aprender, ¿verdad? Porque tú comienzas a aprender de diferentes industrias y después comienzas a aplicar lo que aprendes para otras marcas para vender más y que funciona muchísimo, pero sí, te diría que el factor de estar convencido que lo puedes hacer, tener un big target y, y, y ser un poquito, no te diría loco, pues, pero te diría yo como ingenuo. Creo que la palabra ajá, ingenuo es bueno ser ingenuo y cometer errores, pero tienes que actuar rápido para no hacer el mismo error dos veces, ¿verdad? Especialmente en esto y eso, así fue como arrancamos, te diría yo. Y ya sí. media vez lo tienes montado, tienes tanta responsabilidad adentro que tienes que sacarlo adelante. Pues, o sea, es un tema de que eh, you have to do it, ¿verdad? Sí, no, y es entre esa responsabilidad, son muchas personas que tú estás empleando incluso en esas primeras etapas, ¿verdad? Porque Sí, para crecer en ese sector, tienes que cada vez tener más y más personal. Ahorita tienen 1,400. En el primer año estoy seguro que ya eran algunos cientos. Y esa iba a ser una pregunta que quería hacerte. ¿Cómo lograron reclutar a tantas personas, construir una cultura, construir los procesos? ¿Hiciste copy-paste con lo que ya conocías? ¿O en qué basaste ese crecimiento tan rápido de personal? mira, lo- antes de pensar en el personal, primero diseñas la estructura que necesitas para poder entrar en este negocio. Nosotros nunca íbamos a entrar, digamos, si nuestro punto de diferencia era hacer lo mismo que los demás estaban haciendo. Ninguna marca se iba a venir con nosotros porque dicen son nuevos, ni los conozco y me ofrecen lo mismo de lo que ya tengo. No, nunca se van a venir. Entonces teníamos que montar una infraestructura que llegara a ¿qué te digo? Más de 70,000 puntos de venta día uno, como tu punto de diferencia, ¿verdad? Wow. Entonces, ya después de eso ya tienes que calcular cuántos camiones auxiliares, bodegas, etcétera. Entonces comenzamos a hacer todo el diseño de la infraestructura, eh, y después
ahí sí que me tocó es tap in a gente que trabajó conmigo en el pasado, muy buena y capaz, a convencerlos de que se vinieran a ser parte de este sueño y decirle, mira, quiero que te vengas con nosotros, esta es la visión de lo que queremos hacer, vamos a hacer, literalmente, la empresa es un bebé, y si el bebé querés que se parezca a vos, venite a trabajar con nosotros, y lo que sí te garantizo es que te la vas a pasar bien todos los días, porque al final aquí lo que queremos es venir y pasarla bien. Y la gente dice, puchica, pero es que distribuir y entregar la logística es un dolor de cabeza que a nadie le gusta. No, las personas que trabajan hacen el ambiente en la empresa, no importa lo que hagan, ¿verdad? Ujú. Yo te apuesto que en Estados Unidos, que nadie quiere limpiar baños, las mejores empresas que tienen gente que limpia y hace todo el tema de limpieza y lo hacen bien, probablemente tienen una excelente cultura, porque saben que lo pueden hacer muy bien Ujú. y pueden innovar y pueden cambiar. Lo mismo acá, o sea, aquí en Guatemala a nadie le gustaba eso, le tenía miedo a las extorsiones, a los Ujú. Sí. robos, a la complejidad. La infraestructura vial de Guatemala es la peor en Latinoamérica por mucho, ¿verdad? O sea, entonces no es bonito, ¿verdad? Pero todo depende de la cultura de tu gente y el cómo lo quieres hacer, ¿verdad? Al final, la idea era de que la tienda de barrio sepa de que nosotros vamos a llegar siempre el mismo día, a la misma hora, la misma gente, el mismo proceso, les entregamos, hay transparencia en precios y ganarse lealtad de las tiendas poco a poco, ¿verdad? Sí, y con ese tema que mencionas del robo, de las extorsiones, de los incidentes, de choques y ese tipo de cosas, ¿eso fue peor de lo que anticipabas, mejor de lo que anticipabas, o crees que estuvo justo en tus expectativas de sí, yo sabía que esto iba a pasar y estuve preparado? Mira, yo lo que había visto en otras empresas es que muchas veces hay problemas internos y filtraciones internas que exacerba el problema, ¿verdad? Mm. Entonces, si tú tienes un buen proceso de reclutamiento, eh, eh, un buen seguimiento de ruta e investigación de casos, y sabes en dónde no te tienes que ir a meter, porque no te puedes meter y tendrás que encontrar una manera alterna de atender eso, porque ahí se ve un verdadero problema, evitas al máximo el riesgo de tu gente, número uno, y de robos. Te diría, y esa ha sido nuestra diferencial, es tener un buen proceso de reclutamiento desde el inicio, ¿verdad? Y de seguimiento. Y al final nosotros tratamos de entregar súper rápido en las tiendas. Nuestro diseño de entrega es como, lo medimos como un pit stop de Fórmula 1, ¿verdad? Tenemos que diseñar la entrega lo más rápido posible para, número uno, maximizar la rentabilidad y para evitar el riesgo de nuestras personas, ¿verdad? Entonces, nuestros camiones así entregan, ¿verdad? Como tal y, y nos permite llegar a tantos puntos de venta por hacerlo lo más rápido posible en términos de preparación de pedidos, el encontrar la tienda, el software, etcétera, todo para que sea lo más rápido posible, ¿verdad? Sí. Y para entender todavía mejor el modelo de negocios, tus clientes son los mismos productos que tradicionalmente ya estaban en esos puntos de venta, ¿verdad? O sea, tú te acercaste directo a ellos y les dijiste, yo los voy a ayudar a acercarse todavía más al consumidor de sus productos en lugar de solo a los mayoristas. Mira, cuando arrancamos, no necesariamente, porque gran parte de las primeras marcas que confiaron en nosotros no eran la marca carnita de la tiendita que está en todos lados, ¿verdad? Porque ellos Ujú. ya tenían su volumen cerrado y ¿para qué se iban a venir con nosotros si, si no han comprobado nada? Entonces, de las primeras marcas que lanzamos, te diría yo, y te pongo el ejemplo, Koala nos buscó para que le lanzáramos el refresco en polvo, ¿verdad? Eh, y, y, y ellos entran como challenge, necesitaban a alguien que metiera una marca nueva a todos lados lo antes posible, que el modelo de ellos es meter un producto en 35,000 tiendas en 10 días
y después prender el anuncio y que salga en todos lados, ¿verdad? Entonces, solo nosotros podíamos ejecutar esto en una marca que no existía. Y así, y te toca aparte ejecutar el punto de venta. Entonces, nuestras primeras grandes éxitos fueron con marcas así. En comida de perro, nosotros solicitamos que nos hicieran la libra para poder meter la libra y no el quintal en la tienda de barrio. Y hoy está la comida de perros en todos lados. Antes tenías que tener un costal que probablemente te lleva ratas a la tienda, ¿verdad? Entonces, al, al final, los productos iniciales que nos hicieron crecer y hacer un nombre en el mercado fueron cosas nuevas que no necesariamente eran la carnita, ¿verdad? Pero ya avanzando el tiempo, un año después de haber ejecutado cosas así, ya se comenzaron a acercar con nosotros marcas que sí ya existían y que eran la número 1 o 2 del mercado, ¿verdad? Sí, O la número 3 con potencial de ser número 2 o 1, ¿verdad? sí. Y en donde ustedes tal vez iban a hacer ese edge, ¿verdad? Sí, Para llegar a y ser al la final dos. con marcas grandes también puede hacer grandes cosas porque son grandes, pero de todas maneras su go-to-market les hacía depender de mayoreo. Y en mayoreo lanzar innovaciones es casi imposible porque digamos, en un mayor, si tú lanzas vía mayoreo, probablemente de 10 lanzamientos, uno funciona y lo demás no jala, versus si lo haces al revés, lo comienzas a llevar a todos los puntos de venta y de repente las tiendas cuando van al mayoreo también lo llegan a pedir, entonces lo haces al revés. Y eso creo que es nuestro punto de diferencia para las marcas grandes, es cómo Sí, los ayudas a crecer en nuevas categorías, en sí, nuevos lanzamientos, nuevas versiones, ¿verdad? Al final las marcas tienen que crecer después en sabores, en funcionalidad, etcétera. Entonces no te puedes quedar con los 4 SKUs que le dieron de comer a las 2 generaciones pasadas, ¿verdad? Dirías que una ventaja de irse con ustedes es que el feedback loop es más corto. O sea, ustedes pueden darle información más rápido y más detallada a tus clientes que si lo hacen por medio del mayoreo. Con nosotros tú tienes información en vivo de lo que está pasando, Sí, de tus lanzamientos, promociones. eh, Te aseguras que lleguen las promociones, ¿verdad? Porque de la otra manera es casi imposible, ¿no lo puedes? Entonces, aquí lo que queremos es de que la suma del equipo de la casa representada y nuestro equipo te sume en vez de 1 igual 2 que sea 3, ¿verdad? sí, Que aprovechemos a manejar la data para mejorar y no solo los lanzamientos, sino las distribuciones, la recompra, cómo me sí. veo, etcétera. Entonces, sí, la data aquí la tienen en vivo, ¿verdad? Y esa data, ustedes la procesan de alguna manera, ¿tienes algún sistema especial o, o se la dan a ellos así cruda y ellos que la procesen como ellos quieran? Mira, nosotros tenemos SAP, SAP Business 10 HANA, que es con memoria RAM, que es automática la información. Cualquiera se puede prender a nuestro sistema. Hay casas que nos piden, pero no es solo ese sistema, ¿verdad? Tenemos el sistema de logística, el sistema de go-to-market, tenemos todos los POS de venta son hechos por nosotros, ¿verdad? Wow. El software interno se llama Emilia, así se llama mi hija, y es un software que te da toda la información y tiene módulo de promociones ultra robusto. Entonces, cuando el equipo de la marca o de trade diseña una promoción, está ya escrito en el software y las casas pueden escoger. Tengo casas que me dicen, mira, yo quiero estar con data en vivo, se puede hacer, hacemos un link y la interfaz y se logra. O yo quiero reportes cada media hora, o yo quiero una sábana de datos para poderlo subir a mi Power BI y le pasamos una sábana acorde a lo que necesiten. Al final tú en este negocio te tienes que adaptar al cliente, ¿verdad? No, nosotros nacimos como un sastre para poder llenar el hotel, ¿verdad? Y el sastre Sí, significa te voy a hacer el traje a la medida y mientras tú seas transparente conmigo de cuáles son tus medidas y cómo se siente bien el traje, mejor nos va a ir, ¿verdad? Lo que menos quiero es que te hagamos un traje que te quede apretado y se te reviente el botón. O sea, queremos algo en donde tú te veas bien y te quede bien. Entonces, aquí sí, a pesar de ser tan grandes, trabajamos como un sastre las relaciones, ¿verdad? sí. Y
tal vez ahí entra bien el tema de empezar tú tu propio negocio, ¿verdad? Porque estuviste 12 años en Procter Gamble, absorbiste todo lo que pudiste y tuviste un emprendimiento que fracasó, que también es una gran escuela, y después toda esa información tú la tradujiste a un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. ¿Qué, ¿Cómo sentiste tú esa transición entre el mundo corporativo y, y emprender nuevamente? ¿Fue una transición difícil o cómo? No sé si hay algo que se te viene a la mente sobre eso. Mira, yo te diría que el actuar como emprendedor trabajando para alguien te facilita el brinco muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Ujú, Entonces, yo creo que eso en mi caso personal me ayudó. eh, que si no logras aprender mucho porque no te da chance de aprender todo, es todo el tema de cómo implementar sistemas, ujú, todos los temas, una contabilidad kosher día uno, cómo se maneja, cómo ujú. lo parametrizas en SAP, porque al final aquí nosotros generamos 8,000 facturas al día, ¿verdad? O sea, si está mal codificado todo, todo tu ERP y todo, o sea, es un dolor de cabeza y nos pasó al inicio. Al inicio trabajábamos 14 horas al día porque el SAP no salió a tiempo, teníamos 6 meses para implementarlo, entonces salimos al principio con factura manual y de ahí pasarla toda digital. Uh, Teníamos como 30 digitadores y ahí, gracias a Dios, nos tomó 6 meses en arreglarlo y ya estar en línea por completo. Y, y, pero son cosas que no, digamos, el tema de reclutamiento que tú me dices, tú nunca te involucras en una empresa en el proceso de cómo reclutar. Normalmente te sí. lo pasan para entrevistar y no te Ujú, das cuenta de todo el trabajo detrás, ¿verdad? Entonces, son cosas que tienes que aprender, pero la mejor manera de hacerlo es contratar a buenas cabezas de equipo que ya lo supieron hacer ujú. para que no les pase lo del deportista extremo que se pegan un trancazo, ¿verdad? Ya. O dos, o cinco, o que se van por vencidos. Entonces, errores vas a cometer miles. Yo te diría, hoy podría escribir todos los errores que cometimos y me gustaría regresar en el tiempo. No se puede, ¿verdad? Pero sí te ayuda mucho a mantenerte si tienes bueno de recursos humanos, de sistemas, de logística, de venta. O sea, Sí, a lo que te dediques tienes que tener un buen equipo porque si no, como emprendedor se te hace la vida imposible, ¿verdad? sí, sí. Suena, wow, no me puedo imaginar, Cristian, de verdad. O sea, es tan complejo y sin esos 12 años de experiencia, creo que sí es imposible. Y esa es una gran ventaja para ti y para Arium, porque eh, si alguien ve tu negocio y ve que te está yendo muy bien, tratar de poner un competidor no creo que sería un walk in the park. No, y tú tus negocios tienes que crecerlos y diferenciar, y reinventarte constante. Hoy en día, en específico, te tienes que reinventar constantemente, ¿verdad? Nosotros ahorita ya estamos pensando en cómo los softwares y todo el tema digital nos va a ayudar, ¿verdad? No estoy diciendo que vamos a abrir un e-commerce, porque no, pero cómo logísticamente y nuestro proceso de venta, análisis de data y todo lo llevamos a otro nivel, ¿verdad? Nuestra Sí, visión es llegar a ser el mejor de Latinoamérica. Y sí. en algún momento nos encantaría que en Guate estuviera el mejor del mundo, ¿verdad? ¿Y por qué no? Sí se puede. O sea, la gente de Guate es bien pilas. Pero sí te tienes que estar constantemente reinventando y pensando cosas diferentes, ¿verdad? Yo te diría un mensaje para las generaciones de hoy, y lo vemos en la gente que recibimos. Puchica, o sea, al año ya quieren cambiar de trabajo, se aburren o que quieren ser emprendedores a los 12 meses, cometen errores, después nos vuelven a buscar, sacan 15 maestrías que no hace sentido Ujú. cuando no tienen ninguna experiencia, etcétera, etcétera. O sea, hoy en día tú tienes que asegurarte, número uno,
de si donde vas a trabajar, cuál es tu objetivo de ir a trabajar ahí si en algún momento quieres ser emprendedor, ¿verdad? Y si quieres trabajar en esa empresa y tener una carrera, eh, tu educación complementaria, ¿cómo te va a ayudar ahí, ¿verdad? Como tal, yo creo que el mundo hoy en día ya es más como un doctor, o sea, un doctor saca medicina general y después tiene que especializarse en rodilla, etcétera, etcétera, y cosas nuevas para hacer un mejor doc. Y en este caso te pasa lo mismo, o sea, tú no puedes estudiar 7 veces lo mismo, o sea, tienes que estar aprendiendo y agregándole features a tu conocimiento, no solo formalmente en una escuela, pues, porque en la noche, en YouTube, en lecturas, etcétera, o sea, trata de complementar lo que vas aprendiendo, pero no pueden estar pensando de brincar, de brincar a brincar, porque vas a encontrar la idea millonaria con ese estilo, ¿verdad? Si de la otra manera probablemente tienes una en 10 de pegarle, pero si lo haces como muchos lo están haciendo ahora, es una en 1 millón. Claro, ese uno en 1 millón que le pega se vuelve billonario y son los que te enamoran, pero no es la realidad del mundo, Sí, ¿verdad? sí, son los famosos. Y eso me recuerda a un dato que leí hace unos meses, que si tú eres emprendedor y emprendes tu negocio entre los 40 y 45 años, las probabilidades de éxito son mucho mayores a si los haces a los 20 o incluso a los 30. Y la percepción que uno tiene es al revés, ¿verdad? Porque uno mira a cuando empezó, no sé, Mark Zuckerberg o cualquiera de los famosos en Silicon Valley, que uno piensa, uno tiene que ser joven, conocer la tecnología, porque ahora solo ahí van los emprendimientos, y no es el caso para nada, ¿verdad? Y es No, justo lo que tú y dices. ellos probablemente llevaban un proceso probablemente de 5 o 6 años dedicándole 5 o 6 horas al día a aprender a programar, a entender la Sí, competencia, etcétera, etcétera. Son las cosas que no te cuentan, ¿verdad? Pero sí. ellos llevaban 7 días a la semana de 5 o 6 horas dedicándole a generar capabilities para que el día que se les puso eso probablemente, y lo comenzaron a hacer desde los 13, 14 años, a los 22, 23 años ya llevaban 7, 8 años de experiencia aprendiendo Es a cierto. hacer algo, ¿verdad? Entonces, porque es imposible que tú seas un Aragán, no aprendas ni nada de esto y de repente en un evento social con tus amigos escuchas algo y se te prende la idea y lo sabes ejecutar, eso no existe, pues, ¿verdad? Es O sea, cierto, no. sí. Buenísimos consejos, súper valioso. Y afuera de tu negocio, ¿qué haces para desconectarte? Mira, yo para desconectarme, el número uno, nunca trato de llevar el trabajo a la casa, ¿verdad? En la casa trato de enfocarme en mi esposa y mis hijos como tal, y hablar de cómo les fue a ellos en el día y convivir con ellos. Te sirve mucho desconectar el trabajo en la casa para ganar años de vida, ¿verdad? Número uno. Número dos, y sonará tonto, pero yo en las noches para dormir bien, yo soy fan de deportes, soy fan Ujú. de equipos de Minnesota, imagínate que nunca ganan, pero en las noches me dedico a leer y a leer y a leer sobre el deporte que me apasiona, y entonces ya duermo tranquilo porque cambié el switch completamente del trabajo, problemas, etcétera, a algo diferente. Y, y, y de ahí hobby, como tal, te diría yo, desde pequeño he comprado, coleccionado tarjetas, arranqué así, y hoy en día en las noches me dedico a comprar tarjetas de deportes, lo vengo haciendo desde hace ya varios años y casualmente en la pandemia eso fue un boom y ahora Ujú. el mercado es una locura. Pero me entretengo porque desde pequeño me enseñó a comprar algo pensando de que va a subir en el valor y a hacer trading y todo eso, entonces lo Ujú. sigo haciendo, es un hobby que tengo ahí, que espero que sea un legado para mis hijos, ¿verdad? Como tal. Y, y de ahí deportes, siempre he hecho varios deportes, ahorita estoy jugando tenis, eh,
por lo menos unas 3 veces a la semana para mantenerte físicamente bien, porque cuando comienzas a ganar peso y tus indicadores físicos a estas Mm. edades ya comienzan a no ser los mismos de cuando tenías 20, te impacta también en el trabajo y en la casa, ¿verdad? Entonces, los dos tips es desconéctate de la oficina en la casa lo más posible, tenga un hobby que te permita dormir bien en la noche eh, y, y busca pasiones como en mi caso son las cartas para entretenerte y que al final aprendes algo ahí, ¿verdad? El- esa plática de las cartas deportivas es otra plática para otro día, pero es Ujú. interesantísimo, ¿verdad? Para los Sí, que les yo, gusta, sigan a un Gary Vee y todos estos entrepreneurs en Estados Unidos, es interesantísimo oírlos en YouTube hablar de esto, ¿verdad? sí, yo la verdad estoy seguro que sería una plática larga porque yo no sé nada sobre ese mundo, entonces tendría muchísimas preguntas. Pero, ¿cuántas tienes? No, no sabría cómo ponerle punto de comparación, pero me da curiosidad. Mira, he comprado desde pequeño. Lo que pasa es que depende del valor. Si tú comprabas cajas o paquetes en el pasado, llegas a tener miles de tarjetas, pero no todas Ya, valen. Ya hoy en día ya no compro cajas y compro individuales, individuales. entendiendo qué es, Wow. ¿verdad? Tanto para colección personal de mis equipos como de gente que admiro y ¿no? De las baratas que no tienen nada, las tienes guardadas, siempre las guardo Sí. bien por cualquier cosa de que pase algo raro y alguno suba de valor. Sí, no, ahí las tengo guardadas, son miles de tarjetas. Ahí. Ahora, de las valiosas son pocas, pues las que tienes guardadas y las guías y todo eso, y las tienes en slab con un grading y todo. Y, Tú les y puedes seguir el precio de las buenas como una acción en el mercado. en serio, no. ¿Y cada cuánto hay como cuotas o como quotes? ¿Cada cuánto cambia el precio? En vivo, al día. No Y de puedo hecho, hoy lo que creerlo. está pasando es, con todo lo que pasó ahorita con GameStop y ¿Sí? los hedge funds versus los del equipo Reddit, el- el- yo lo que veo hoy en día yo antes compraba acciones, ya lo dejé de hacer porque yo no creo ya en el precio de la acción porque no tiene nada que ver con los performance de la Los empresa, sino es más fundamentos. un tema de especulación en ambos lados y es muy riesgoso, ¿verdad? Entonces, eh, aunque no lo creas, está entrando mucho dinero a este mundo inclusive Bitcoin, está entrando mucho dinero ahí, mucho dinero a las tarjetas, de fondos de inversiones familiares y de hedge funds, porque ahorita el mercado está muy riesgoso del otro lado, porque al fin puedes cambiar Mm, el precio de una acción comprando una o comprando 1000 y ujú. cuando tú ves el P/E ratio y todo de la empresa, no hacen ningún sentido lo que vale versus lo que está Sí. generando, ¿verdad? Y más o menos, ¿cuál sería el valor de una tarjeta eh, valiosa, por Te pongo decirlo el así? ejemplo. La tarjeta moderna significa del 85 para acá, que Ajá. más cara se ha vendido. Vendió en 4.4 millones de dólares el año en el 2020. La compró un cuate que se llama Vegas Dave, que la compró el año antepasado por $400,000 y él dijo, esto va a valer 4 millones. La No. vendió, era un Mike Trout one of one. eh, eh, que la vendió en 4 millones de dólares. Las tarjetas ahorita de Michael Jordan Rookie Cards es un PSA 10 que es como que puede estar, significa que la sacaste del paquete, no la tocaste, mandaste a poner en un slab, hay 23, hay poco en el mundo, habrán 20 y pico. La semana pasada vendieron 2 por 600,000 cada una. Eh, bueno, lo ves en el Wow. mundo de Pokémon también. Entonces, sí, sí, no, hay tarjetas y las viejas de béisbol, se vendió un Mickey Mantle por 6 millones de dólares hace como un mes. O sea, sí hay locuras, Wow. locuras, ¿verdad? No, no sé qué Obviamente yo no tengo esperaba, ninguna pero de esas, pues, sí, pero, sí. pero, pero ves las historias en el mercado de gente que está comprando eso, ¿verdad? Wow, no sé qué esperaba, pero definitivamente 6 millones de dólares no Por un estaba pedazo dentro de del cartón, ¿verdad? rango. No, No, y lo y que, lo puedo que está imaginar que pasando es de que la gente de 35 a 45 años hoy ya no te compra una obra de arte de $200,000, sino prefieren tener una LeBron Rookie Card o Michael Jordan ujú, Rookie Card y ponerla en la pared y que tenga una historia y que tenga un significado sí, personal de su niñez
Y claro. estas personas hoy tienen hijos de 10, 11 años que se vuelve una actividad en donde ellos pueden revivir su niñez y estar con ellos. Si tú analizas el toy industry revive las licencias cada 20 años, porque el factor decisivo de qué mira su hijo en YouTube hoy en día y todo Mm, eso es la mamá y el papá, no necesariamente el niño. Entonces, el 60-70% de las ventas se hacen revivir franquicias, ¿verdad? Para cuando claro. agarras al niño que ahora es Por papá, ¿verdad? supuesto, sí, 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 tiene sentido. Y puedo imaginarme también que hay mucho como counterfeit, personas falsificando tarjetas, si potencialmente valen millones de dólares. Pasa más en Pokémon, te diría yo, como tal, pero tú ya sabes en qué auction houses comprar, en ir qué Ajá, sellers, cómo están grading, puedes revisar la población, los números de certificados y toda la cosa. Entonces, es difícil encontrar una fake. Sí existe, obviamente, todas vienen de China, pero tenés que saber a quién le estás comprando, ¿verdad? sí. Muy interesante. No, no esperaba que íbamos a platicar de este tema, pero me parece fascinante. Em, pues nos estamos quedando sin tiempo. Tal vez una última pregunta antes de cerrar. ¿Hay algún libro que sea tu favorito o sea el que más recomendarías o el que más has regalado? ¿Se te viene algo a la mente? A mí Shoe Dogs de Phil Knight es el que más me ha gustado, te diría yo, Mm, el ver la historia en esa época, porque creo que hacer lo que él hizo hoy en día, esos viajes para conseguir las representaciones y todo, eh, hoy sería imposible, ¿verdad? Pero ver lo que él hizo a la edad que él hizo sí. y y también está el tema de ser un poquito naif, pero creer de que sí lo puede hacer. Lo vi un poquito en ese libro y es interesantísima ver la historia de él. Yo soy un fan enorme de Nike y de lo que hicieron con Jordan después y todo. Mm, Entonces, es un libro bonito de leer para ver la historia de alguien que desde cero a lo que es hoy. Y yo creo que hoy me hubiera encantado que contara más cosas en el libro, pero es, mm, es, es bueno leer historias de él. El de Jack Welch Winning también es muy bueno, ¿verdad? ujú. Entonces, me gusta más leer las historias de gente que probablemente hoy tienen 50, 60 años, de cómo fueron exitosos en el largo plazo y ver cómo arrancaron en edades desde los 20, ¿verdad? Eso es lo que más me gusta leer, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Que, bueno, es un buen libro, la verdad. Lo que más me gustó fue cuando cuenta de esos near-death experiences de su empresa. Sí, Esos momentos en donde si algo hubiera salido un poco diferente, no hubiera existido Nike hoy. y ese estrés lo vive todo emprendedor en las Sí. noches, Ah, sí, seguro. créeme, o sea, te identificas con el libro y imagínate en ese caso que eran bancos japoneses. Sí, sí, sí. Bueno, también incluso con el propio gobierno de Estados Unidos, que de la nada le pidieron cobrarle una de supuestos impuestos que no pagó por como Sí, 500 millones de dólares y era pues todo orquestado por la competencia. Y es un buen libro. pero Sí, pasa, sí. es interesantísimo sentir la cómo se llama cuando uno se identifica con eventos y estreses y éxitos o aprendizajes también. Es decir, lo más cool es sentirse acompañado por un libro, digámoslo así, ¿verdad? Ujú, tienes toda la razón. Pues muchísimas gracias. Si alguien quiere encontrarte, creo que LinkedIn es una buena manera, pero no sé si hay alguna otra que prefieras. En LinkedIn me pueden buscar por ahí y en Twitter no soy muy activo, pero ahí estoy, es Fisharino, es FISHORINO, Fisharino, arroba Fisharino, así me llamo, ahí Ujú. estamos, cualquier cosa ahí, a las órdenes, ¿verdad? Súper. Pues feliz cumpleaños otra vez. Gracias sinceramente por tomarte una hora de este día
tan importante y platicar con nosotros. Espero que la pases muy, muy a gusto, como dirían aquí en México. Muchas Y gracias, feliz. Daniel. Muchas gracias por el tiempo y un gusto trabajar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao.